Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Junto a los expertos hemos insistido en cómo se deben hacer las cosas. Todos somos hondureños y todos merecemos el buen manejo de la pandemia. Ir a buscar al virus. Gracias, Señor Jesús, porque mi prueba ha salido negativa, Padre Santo. Con determinación, hemos impulsado y liderado las estrategias para enfrentar esta pandemia. Todo el pueblo, ¡Salva al pueblo! Y gracias a esa gran labor que Dios lo ha mandado a San Antonio de Flores, licenciado, le agradeceré hoy, mañana y siempre. Es la primera ocasión que nuestros vendedores tienen este gran beneficio. Y ahora nuestra contribución es hacer las cosas como se deben hacer. Es brigada histórica y una brigada de lujo. Se realizó la antígena, doña Olga, ¿verdad? Y el resultado de ella está negativo. No hay mejor momento que una crisis como esta para sacar lo mejor de cada persona. El licenciado Melgar llamándome, alcalde, ¿cómo están? ¿Qué podemos hacer? Alcalde, va a una brigada, alcalde tiene medicamentos, a ver cómo hacemos para conseguirle. Realmente mi respeto, mi cariño. Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos en la edición estelar de Noticieros Hoy Mismo. Por Edgardo Melgar les saluda Aldo Romero y estamos listos para informarles. Iniciamos las noticias en esta emisión con Isaac Calix desde Roatán, Islas de la Bahía. Isaac, buenas noches. Buenas noches, Aldo Enrique Romero, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Efectivamente, este fin de semana ha habido actividad acá en Roatán, Islas de la Bahía, y esto depende de una caravana protesta que se ha realizado. Inclusive el día de hoy, ayer y el pasado sábado estuvieron realizando actividades en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, más conocida como la sede, y de esta compañía que lleva por nombre Roatán Próspera acá en Islas de la Bahía. En esta protesta tipo caravana se unieron las organizaciones magisteriales, también se unió la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, así como el patronato y algunos miembros de la zona afectada, como es la zona de Coffee Rock, acá en Roatán, Islas de la Bahía. Sigue la protesta en contra de esta ley de expropiación que fue aprobada en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, siendo el presidente del Congreso Nacional el actual presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Acá en Roatán, Aldo, el día de mañana todavía van a continuar acciones para frenar, según los dirigentes, esta ley que es dañina para las comunidades de la zona virgen de las Islas de la Bahía, como es la banda norte de este sector insular. Estaremos al tanto, Aldo Enrique, de todo lo que se desarrolle durante estos días con estas acciones que están llevando los dirigentes comunales en protesta de esta ley de las zonas de empleo de desarrollo económico. Esto es lo que le puedo informar, Aldo Enrique, con usted al estudio. Gracias a Isaac Calix desde Roatán. Van a entregar equipamiento al hospital en Ciguatepeque. Omar Valenzuela, buenas noches. Buenas noches, Aldo Enrique Romero, un gusto saludarles de aquí siempre desde la calle 21 de agosto de esta ciudad. Así es, Aldo Enrique Romero, hoy nos hicimos presente al hospital de área en la ciudad de Ciguatepeque, donde, quiere decir o no, pues son buenas noticias, para unos agradables, para otros no, porque hay varias versiones que esto no es lo que Ciguatepeque merece, o lo que a Ciguatepeque se le había presentado que se le iba a dar en cuanto a un hospital de área, pero sin embargo la Organización Panamericana de la Salud, OPS, va a entregar esta primera etapa de equipamiento el día jueves ya con un nuevo sistema, en este caso con camillas y para hacer atenciones de COVID, una sala COVID o de estabilización que están haciendo, donde se va a tener internado en una ala de este hospital, donde va a haber un internado o espacios de camillas para mujeres como también para hombres, en este caso repetimos en el hospital de área. No era esa la pretensión. Sí hay que destacar de que ya se cuenta con una propia planta generadora de energía eléctrica que fue donada por la organización por parte de la OPS, y que sin embargo todas estas cosas, todos estos elementos han ido abonando a fortalecer. Se espera que para el próximo jueves, repetimos, sea entregada esta primera etapa y ojalá que poco a poco, paulatinamente, echen a andar el hospital de área en esta ciudad de Ciguatepeque. Repetimos, no es lo que a Ciguatepeque se le había ofrecido, pero
o de tripas de lobo un pelo, como se dice en el argot popular, pues ojalá de que se le eche mano ahí en este caso y que se pueda, repito, darle atención a una ciudad que según los epidemiólogos supera los 25,000 casos COVID en esta ciudad. Sin embargo, se van tratando de una manera muy responsable y satisfactoria, y que no viene mal en este momento que se habilite el hospital de área. Esto es lo que podemos informarle al don Enrique Romero desde la ciudad de Ciguatepeque. Buenas noches. Gracias a Omar Valenzuela, y de Ciguatepeque vamos a Santa Bárbara. Los casos letales que se reportan en Santa Bárbara, fallecimientos por COVID-19. Alexis Gutiérrez, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Aldo Romero, un gusto saludarle en vivo desde la cabecera departamental en Santa Bárbara. Así es, como usted lo ha manifestado, quiero comentarle y a todos nuestros televidentes de noticieros hoy mismo a nivel nacional, que el juzgado de policía de esta ciudad de Santa Bárbara en su informe reporta que han sepultado hasta esta fecha 22 personas a causas o sospechas del COVID-19. Pero vamos a escuchar a continuación al juez de policía. Hasta la fecha llevamos 22 personas sepultadas, tanto en la aldea de Ceibita como en el cementerio general municipal. Ahora, ¿este dato ustedes lo mantienen o es de SINAGER, Roberto? Sí, o sea, acuérdese que este es un protocolo de parte de SINAGER, de la Secretaría de Salud, lo cual son cómputos como de que ellos también lo manejan. Yo solamente hago los protocolos que la persona que vamos a sepultar pues vaya con todas las medidas de bioseguridad. Quiero comentarles, televidentes de noticieros hoy mismo a nivel nacional, que debido a estos fallecimientos de personas por COVID o sospecha, la alcaldía municipal de esta ciudad de Santa Bárbara ha habilitado un terreno en el sector de Ceibita Sur, Santa Bárbara. Junto a nuestro compañero Cristian Molina y en vivo desde Santa Bárbara, vamos con más información aquí en Noticieros hoy mismo. El precio del dólar y el euro son presentados por Tigo Money. Realiza tus transacciones de manera rápida y segura. Marca *555 numeral o descarga la app. El precio del dólar, Honduras. Compra 24.44 lempiras, venta 24.61 lempiras. Costa Rica 595 colones. Nicaragua 34.26 córdobas. Guatemala 7.57 quetzales. El Salvador $1. Panamá $1. El precio del euro, Honduras. Compra 27.61 lempiras, venta 30.14 lempiras. Costa Rica 690.60 colones. Nicaragua 38.69 córdobas. Guatemala 8.10 quetzales. El Salvador $1.15. Panamá $1.15. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Tigo Money. Realiza tus transacciones de manera rápida y segura. Marca *555 numeral o descarga la app. Vamos hasta Gracias Lempira, listo para informar Carlos Sorto. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, el licenciado Aldo Enrique Romero y a toda nuestra teleaudiencia de los noticieros hoy mismo. Noticias positivas para los centros educativos de esta región del occidente del país, y es que este día se ha iniciado a recibir el primer lote de mobiliario, pupitres para niños. Así lo informa el director de educación por este departamento, Adolfo Ruiz. Estamos recibiendo de parte de la Secretaría de Educación, como siempre, pendiente de las necesidades y de establecer condiciones pedagógicas adecuadas a los educandos de nuestro departamento. Estamos haciendo la recepción de 1.846 pupitres, sillas unipersonales que contribuirán, como le menciono, a que nuestros alumnos, nuestros educandos, mantengan las mejores condiciones en lo que se refiere a educación. Es importante resaltar que el compromiso de nuestro señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, del señor secretario de Estado de Educación, ingeniero Arnaldo Hueso, es promover siempre la comodidad y ese acceso máximo a lo que es la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento y de Honduras.
Muy bien, allí presenciamos las declaraciones del director de Educación por el Departamento del Empira, Adolfo Ruiz. Este mobiliario llegará a centros educativos donde la presencia de los pupitres es una necesidad sensitiva para los niños, recalcó el funcionario. Desde Gracias, el Empira es mi contacto y a esta hora en los noticieros hoy mismo continuamos con más informaciones. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Marca tu historia con una moto Honda. Didemo, distribuidor exclusivo de la marca número 1 en el mundo. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina super 21.57 lempiras, gasolina regular 19.75 lempiras, diésel 16.26 lempiras, queroseno 11.09 lempiras, gas vehicular 38.17 lempiras, gas LPG 236.31 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina super 21.08 lempiras, gasolina regular 19.26 lempiras, diésel 15.76 lempiras, queroseno 10.59 lempiras, gas vehicular 34.58 lempiras, gas LPG 236.31 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Marca tu historia con una moto Honda. Didemo, distribuidor exclusivo de la marca número 1 en el mundo. Noticia positiva es presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Por eso le ofrecemos servicios digitales y los mejores planes corporativos. La noticia positiva está en San Pedro Sula. Jason Maldonado acompañado de una familia de músicos. Jason. Muchísimas gracias, Aldo Enrique Romero, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Una familia ejemplar, los solistas porteños. Una familia que debido a la pandemia del COVID-19 se les han suspendido una gran cantidad de eventos. Y es por eso que ellos han tenido que salir de barrio en barrio, de colonia en colonia, a mostrar su talento para así recaudar unos cuantos lempiras y llevar el sustento a su familia. Escuchamos a continuación a don Víctor Cubas. Pedimos el apoyo del gobierno y la población que lo están escuchando, porque nosotros somos pobremente, vivimos en la colonia San Jorge y tenemos una casita allí con un solarcito, que yo soy heredero, con mi mamá murió, yo quedé solo en el mundo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y no tengo quien me ayude, tengo que luchar en la música con los niños. Pues tengo una casita, si alguna persona hubiera, que hubiera una lámina en que sea de segunda, tal vez, porque nos regalara ahí por ahí donde andamos. La casita que tenemos una limanita con nylon ahí. ¿Y usted tiene que salir con sus hijos, con su esposa? Con niños a luchar ahí, a conseguir el pan de cada día. Ahorita vamos aquí por lo olímpico, por la persona que tal vez nos mira por este canal, pues tal vez los ayuda ahí donde andemos ahí. Vamos a agradecer mucho. Los solistas porteños, una familia que anda en todo San Pedro Sula. Si usted los ve, apóyelos. Incluso si los puede llamar al 3169-0761, 3169-0761. Aldo Enrique Romero, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Con esta noticia positiva, yo retorno con usted. La noticia positiva fue presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Le ofrecemos las herramientas de transformación digital que su empresa necesita. Informamos en este momento desde Danlí, en el departamento del Paraíso, Kenia Cáceres. Buenas noches. Muy buenas noches, Aldo. En estudio, pues le comentamos que la tormenta Garma en la zona oriental dejó como resultado más de 40 familias afectadas por las lluvias, principalmente el municipio del Paraíso y Danlí, y también pues dejó como resultado una persona ahogada de nombre Héctor Antonio Cruz, de 60 años de edad, esto en el sector de la comunidad del Naranjo, en el valle de Camastrán, cuyas embravecidas aguas del río Lira pues lo arrastró, y el benemérito cuerpo de bomberos este día pues procedió al rescate de su cuerpo. Veamos. Es correcto, la tormenta lamentablemente deja una pérdida humana, ya que recibimos la llamada a eso de las 7:55 de la mañana, por lo que nos desplazamos hacia el lugar, un lugar de difícil acceso. Nos costó más o menos 1 hora y media en la llegada. Luego, al encontrar el cadáver, se procedió a realizar la recuperación
que en vida correspondía al nombre del señor Héctor Cruz, de 60 años, que en paz descanse. Es así que en el municipio del Paraíso pues se supone que hay otra persona que fue arrastrada, pero no se tiene mayores detalles ni búsqueda por parte de los familiares. Continuamos ahora con más información. Las noticias cortas son presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Casos de dengue han aumentado en el Hospital Escuela, aseguran médicos, pero no se han reportado muertes. Lamentablemente, los niños siguen siendo los más afectados. Hospitales de la capital registran 11 fallecimientos por sospechas de COVID-19, 3 en el Seguro Social, 3 en el Tórax y 5 en el Hospital Escuela. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado a más de 20 personas por el delito de extorsión desde el pasado 1 de octubre que inició la operación Odeón a nivel nacional. Los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes protestaron esta mañana exigiendo a las autoridades del centro insumos y material didáctico necesario para estudiar. Alex Laínez, Noticiero Hoy Mismo. Las noticias cortas fueron presentadas. Estás viendo Hoy Mismo gracias a Farmacia Simán. Cero complicaciones con farmaciasimán.com. Llevamos tu pedido a la puerta de tu casa. Informamos con Ramón Rojas en Santa Rosa de Copán. Buenas noches, Aldo Enrique Romero, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Mire, una persona muerta deja un accidente de tránsito tipo despiste en Río Amarillo, Santa Rita de Copán. La víctima respondía al nombre y vida de Marcos López, de 26 años de edad, originario y residente en el municipio de Cabañas de Copán. El fallecido laboraba en una volqueta donde quedó soterrado por una cantidad de bloques. Hay que decir que esta volqueta trasladaba bloques desde Cabañas de Copán hasta el sector de Copán Ruinas. Sin embargo, en un despiste perdió el control el motorista, perdió el control y volcó, dejando al señor Marcos López soterrado, quien perdió la vida de forma inmediata el mediodía de este día en esta zona del norte del departamento de Copán. Con este informe, yo retorno con usted, Aldo Enrique. Buenas noches. Buenas noches, Ramón Rojas. Y de Santa Rosa de Copán vamos a Choluteca. Javier Palma, buenas noches. Buenas noches, Aldo. Placer de saludarle. Bueno, aquí en la zona sur, quiero decirles de que la situación también, pues, se ha presentado con dificultades con el desbordamiento del río Zampile. El río Choluteca ha crecido, pero no ha salido de su cauce como el Zampile, que ha dejado varias familias, pues, prácticamente damnificadas. Esto es lo que nos dice el coordinador del Comité de Emergencia Municipal, Darwin García. Tenemos 35 familias que fueron afectadas. Hay 8 familias aquí en la zona de la Gracias a Cristo. Tenemos lo que es el sector de Zampile, ¿verdad? Que hubo una cantidad de familias también afectadas. Que ahí tenemos 8, una en lo que es Mero Zampile y 7 familias en la Tejera. En el Palomar tenemos 4 familias. También tenemos en el sector de las Brisas del Sur, ahí tenemos un promedio de 6 familias que fueron afectadas. Entonces, más la afectación ha tenido lo que es el río Zampile. Igual algunas viviendas que sufrieron alguna inundación debido a la lluvia que cayó sobre la ciudad. Quiero manifestarles, además de que aquí pues en Choluteca durante este día no ha llovido, y eso pues de alguna manera tranquiliza a muchas personas porque han estado pues yendo al Parque Carías para monitorear el río. Yo con este reporte vuelvo con usted, Aldo Romero, hasta la capital. La sección económica es presentada por Banco Atlántida, retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Vamos a La Ceiba, Naum Monge.
Muchísimas gracias. Buenas noches, Aldo Romero, televidente de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Y en la parte económica para el litoral atlántico del país, este día se ha reaperturado el transporte interurbano y con ello se da un alivio a lo que será el sistema económico en esta zona del Atlántico del país. Escuchemos a los representantes de los diferentes sectores del transporte. Ya se empezó el pilotaje, ¿va? Que está acordado ya por Sinajer, ¿verdad? Ya pues la terminal, gracias a Dios, pues ya empezó pues a funcionar en el aspecto de la bioseguridad, ¿va? Que eso era lo que estaban exigiendo Sinajer, ¿va? La ciudadanía completa pues estaba esperando el momento oportuno para poderse trasladar a diferentes partes del país de aquí de esta terminal. Las rutas se mantienen con las diferentes medidas de bioseguridad, tanto entre la conexión de los departamentos de Colón, Atlántida y Lloro, por lo cual con esto se espera recuperar la economía que por mucho tiempo estuvo bastante golpeada debido a la crisis por coronavirus. Con este contacto, licenciado Aldo Enrique Romero, regreso con usted al estudio en Tegucigalpa. Buenas noches. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Envía dinero a tu familia o amigos para que lo retiren en un ATM o multi-ATM Atlántida sin necesidad de tarjeta de débito. Y estos son titulares de las informaciones que tendremos a partir de este momento en el noticiero. Los titulares son presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Detención judicial para exdirector de Inves H, Marco Bográn, y el administrador Alex Moraes por malversación de caudales públicos. Es decir, llegó la ATIC y él mismo salió y se entregó y parece que lo trasladaron a la oficina de la ATIC. Todo eso no me consta. Reducir en Olancho la más alta letalidad es el desafío de las autoridades sanitarias. El departamento de Olancho ha ocupado el primer lugar en todo este tiempo con un 5.98%. Eso ha hecho de que la tasa de letalidad o el número de fallecidos vaya en incremento. Luego de varias semanas de ir a la baja, hoy las autoridades sanitarias reportaron un repunte del 6% del COVID-19 en Cortés. 3 casos de reinfección por COVID-19 registran autoridades del Seguro Social en San Pedro Sula. Hoy comenzó la nueva programación de la radio número 1 en el género urbano. XY La Rompebocinas llegó cargada de muchas sorpresas y nuevo talento a nivel nacional. Escúchala en sus diferentes frecuencias: 90.5 en Tegucigalpa, 107.3 en San Pedro Sula, 98.7 en La Ceiba y 101.9 en Choluteca, celebrando 16 años con vos. XY La Rompebocinas. Presidente de Estados Unidos Donald Trump vence al COVID-19 y sale caminando del hospital Walter Reed. Los titulares fueron presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. El exdirector de Inves, Marco Antonio Bográn Corrales, y el administrador de esta misma institución, Alex Moraes Girón, fueron capturados hoy y acusados por el delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración del Estado. La noticia del día es presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Este es el momento en que el exdirector de Inves H ingresaba a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, esposado y protegido con chaleco antibalas, tras haber sido capturado por miembros de este órgano investigativo. Fíjese que según informaciones que me pasó en la familia, al hombre lo capturan en su casa de habitación. Es decir, llegó la ATIC y él mismo salió y se entregó y parece que lo trasladaron a la oficina del ATIC. Todo eso no me consta. ¿Usted lo va a esperar en los tribunales? Claro que sí, nosotros vamos a comparecer, no solo yo, sino todo el cuerpo de abogados. Todo el cuerpo de abogados que tenemos.
La detención de Bográn y el administrador de Invesache, Alex Moraes, se produjo luego de que la Fiscalía Especial por la Transparencia y el Combate a la Corrupción, FEDCO, emitiera un requerimiento fiscal en su contra con solicitud de orden de captura. Es por el delito de malversación de caudales públicos y, como les mencionaba inicialmente, este es uno de los requerimientos fiscales dentro de las 22 líneas de investigación. Cada una de las líneas lleva diferentes tiempos. Sabemos que, por ejemplo, hay bastante interés de la población en lo que es referente, digamos, a los hospitales móviles, pero quiero mencionar que, por ejemplo, de los hospitales móviles ya se han hecho las asistencias o las solicitudes de asistencias jurídicas internacionales a Turquía, a Estados Unidos, a Guatemala y a Panamá, y estamos a la espera de esa información para poder continuar específicamente en esta línea. Sí, el monto es 101.199 lempiras con 40 centavos, que fueron básicamente lo que se gastó por parte de Inves en trabajadores que se les dio la época de cuarentena después de que ellos hicieron una gira en el interior del país en un hotel en nuestra capital. Según el Código Penal, la malversación de caudales públicos se pena de 4 a 6 años de cárcel si el monto malversado es menor o igual a 100.000 lempiras y de 6 a 9 años si el monto es superior a los 100.000 lempiras. Estas penas pueden ser incrementadas en 1/3 cuando los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, la salud o institutos de previsión social. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad aplauden las acciones del Ministerio Público para que se proceda legalmente en contra de los implicados en actos de corrupción durante la pandemia. Este abogado penalista considera que la primera línea de investigación judicializada contra el exdirector de Invesache, Marco Bográn, y el administrador Alex Moraes por un pago de viáticos y no por la compra de hospitales se explica así. Recordemos que son varias líneas de investigación, aparentemente son más de 15 líneas de investigación y va de lo complejo a lo extremo. En este caso, posiblemente esta línea de investigación era menos compleja y concluyó de forma más rápida. Pero es una señal de esperanza de que ambos imputados enfrentarán la justicia, afirma este abogado. Gracias a la presión de la ciudadanía, el Ministerio Público al fin presentó un requerimiento por el delito de malversación de caudales públicos, que en este caso originalmente tiene una pena de 4 a 6 años, pero por pasar de 100.000 lempiras el monto de lo malversado, la pena cambia de 6 a 9 años. Se espera que la acción del Ministerio Público sea contundente. Ojalá que el Ministerio Público haya preparado bien el caso, que haya llevado las pruebas pertinentes a efecto de que puedan acreditar fielmente su acusación criminal y que no vaya a ser como en otros casos, que iban mal preparados, que los fiscales no cumplieron bien con su papel y los imputados terminaron saliendo libres. El mismo anhelo manifiestan desde la sociedad civil. Confiamos que el Ministerio Público tenga todos los elementos probatorios, que haya hecho una investigación objetiva, veraz, científica, que permita que se haga justicia. Creo que lo que ha pasado, particularmente con Inves y con las compras que se hicieron, ignorando toda la normativa existente en el país, es una situación que no puede ser aceptada. Desde la empresa privada, por su parte, abogan por el respeto al debido proceso para los imputados. Que se sigue el debido proceso para este y para todos los demás casos que hay, ya no importa el tamaño de la investigación, pero nosotros esperamos de que el juzgado en algún momento dictará la inocencia o culpabilidad de don Marco Bográn, y lo que sí esperamos nosotros como pueblo hondureño es que los hospitales que se compraron y que son objeto de esta investigación algún día funcionen adecuadamente, y esperamos que sea a la brevedad posible. Sin embargo, algunos tienen sus reservas sobre los resultados que podría arrojar el juicio. Muy poca credibilidad nos dan los juzgados de la República a partir de los resultados de juicios que presentó la MACI y UFESIC, como es el caso de Pandora, como es el caso de la ex primera dama y como son otros casos que han sido presentados. En este caso, los tribunales de justicia
tal vez utilizando argumentos sumamente superficiales, han desechado estos juicios y eso trae como consecuencia de que la impunidad prevalezca en nuestro país. Marco Bográn renunció a su cargo como director de Invesache el pasado 27 de junio, señalado por presuntas irregularidades en las compras relacionadas con la pandemia por COVID-19. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. En relación a este caso y otras líneas de investigación, el Ministerio Público ha emitido el siguiente comunicado relacionado con el requerimiento fiscal, el primer requerimiento fiscal presentado por malversación de caudales públicos en compras hechas durante la emergencia del COVID-19. Y vamos a leerlo textual, está fechado 5 de octubre del 2020. El Ministerio Público, en el marco de las 22 líneas de investigación por compras de emergencia durante la pandemia de COVID-19, las cuales representan un arduo trabajo de investigación por parte de los equipos conformados dentro de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, FEDCOP, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en donde se destaca la labor de peritos, investigadores y fiscales. Informamos a la población que hay trabajos complejos, requiriéndose en ellos información que ha sido solicitada a otros países como Turquía, Estados Unidos, Guatemala y Panamá. En este sentido, queremos manifestar que se ha presentado el primer requerimiento fiscal contra Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de InvestH, y Alex Alberto Moraes Girón, administrador de InvestH, por suponerles responsables a título de autores de la comisión de delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública. De acuerdo a la relación de hechos, en este caso, el pasado mes de marzo, como funcionarios de Invest, iniciaron una gira de trabajo a diferentes ciudades del país en donde estarían ubicados los hospitales móviles comprados en Turquía. Al terminar sus labores y regresar a la capital, se les informó que por 15 días estarían alojados con todos los gastos pagados en un hotel de la ciudad, argumentándose que se hacía como parte del aislamiento que los protocolos de bioseguridad exigían para personas que habían tenido contacto con pacientes positivos de COVID-19 y gastándose del presupuesto de infraestructura vial la cantidad de 101.199 lempiras con 40 centavos. Fue así que las investigaciones determinaron que tanto el señor Bográn como Moraes Girón, con pleno conocimiento y voluntad, efectuaron un mal manejo de los recursos, ya que los fondos no fueron usados para la pandemia, sino para hospedar y alimentar a 4 funcionarios de InvestH en un hotel de lujo. Esto a pesar de que ya existía un centro de aislamiento en la vía olímpica de Tegucigalpa. En este requerimiento fiscal, el Ministerio Público solicitó al juez se librara orden de captura y se pidiera la detención judicial y oportunamente la prisión preventiva conforme a lo que se establece en el artículo 178, numeral 2 del Código Procesal Penal, en donde se hace referencia a la posible obstrucción de la justicia por parte del imputado en vista de que el señor Marco Bográn está siendo investigado en otros casos. El Ministerio Público reitera a la población que su trabajo lo realiza seria y responsablemente, que al contar con todos los elementos probatorios que sustenten un requerimiento fiscal científicamente bien elaborado y que se reciba la información solicitada por medio de la asistencia jurídica internacional a 4 países en algunas de las líneas de investigación, estos serán presentados ante juez competente para deducir las responsabilidades a las personas imputadas. Es el comunicado que emite el Ministerio Público. No cabía en la figura del requerimiento la medida que no fuera la prisión preventiva, la detención judicial. Y esto fue lo que se le ha dictado en las últimas horas a don Marco Bográn y al señor Moraes. Claudia Almendares y más detalles de esta audiencia que se desarrolló hoy en los tribunales y la detención judicial por 6 días a don Marco Antonio Bográn y al señor Alex Moraes. Claudia, buenas noches. Poder saludarle. Muy buenas noches, Aldo. Así es. Y luego de esa detención judicial que se ha dictado hoy por parte de un juez en Juzgados Unificados de Francisco Morazán, aquí permanecerá en el primer batallón de infantería el señor Marco Antonio Bográn y también Alex Moraes,
precisamente luego de esa detención judicial, y permanecerán acá durante 3 días hasta que el próximo jueves, a partir de las 8:30 de la mañana, tengan que trasladarse nuevamente ante los juzgados unificados de Francisco Morazán para realizar la audiencia inicial, para someterse a esta audiencia inicial. Pero una vez concluida esta audiencia de declaración de imputado, que fue la que fue sometido hoy, luego de ser trasladado desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal aproximadamente a eso de las 3 de la tarde, a los juzgados unificados de Francisco Morazán, esta es la reacción del apoderado legal de Marco Bográn. Efectivamente, en horas de la tarde de este día se celebró la audiencia de nuestro representado Marco Bográn. Se llevó a cabo la audiencia de imputado. El juez, después de escuchar a las partes intervenientes en el proceso, dictó resolución ordenando detención judicial para el abogado Marco Bográn y otra persona que está conjuntamente imputado con él. Quiero decirle que esta defensa, al no estar conforme con dicha resolución, interpusimos un recurso de reposición que también fue desestimado. La audiencia inicial se ha programado para el día 8 de octubre a las 8 de la mañana, donde tendremos que comparecer nuevamente para presentar nuestros argumentos, y en esta oportunidad, como usted bien sabe, se permitirá la presentación y evacuación de pruebas. Aunque la carga probatoria es más de la Fiscalía, debido a que ellos son los que presentaron un requerimiento fiscal y es a ellos a lo que les toca probar esos hechos que relacionan en el requerimiento. En mi opinión, la actividad del juez fue bastante natural. A mí me parece una persona capacitada y objetiva, cuya resolución nosotros no compartimos, pero sí la respetamos. Era el abogado defensor de Marco Bográn. Le comento que a solicitud de él, precisamente del abogado Marco Tulio Castro, es que se ha efectuado el traslado hasta el primer batallón de infantería para evitar que pueda ir a alguna de las cárceles del país, y fue concedido por este juez. Aldo, la próxima audiencia es el próximo jueves a partir de las 8:30 de la mañana, audiencia inicial en donde hay 3 escenarios posibles. El primero, un auto de formal procesamiento, que es el que solicitará el Ministerio Público para continuar con todo este proceso en contra de Marco Bográn y también del ex administrador o del administrador de Inversión Estratégica de Honduras. Además, existen otros 2 escenarios. El primero, un sobreseguimiento provisional, que significa que el Ministerio Público tendrá 5 años como máximo de plazo para lograr presentar más carga probatoria y continuar con este proceso, o un sobreseguimiento definitivo, que significa que pues no se puede seguir el proceso en contra de Marco Bográn y no podrá acusarse nuevamente por este mismo delito en este preciso caso que usted ya explicaba más temprano. Lo que quiero nada más agregar antes de finalizar este contacto, Aldo, es que le hemos consultado al abogado defensor de Marco Bográn cómo se va a declarar él ante este proceso que ya ha iniciado el Ministerio Público, y me ha contestado de la siguiente manera: se va a declarar inocente, dice precisamente porque según el argumento del abogado Marco Tulio, dice que fundamentando en que las decisiones que se tomaron fueron consensuadas con otros miembros del equipo de gobierno encargados para combatir la pandemia. Eso es lo que ha contestado el abogado Marco Bográn, quien ha dicho que se presentará, por supuesto, el próximo jueves a partir de las 8:30 de la mañana para también defender en todo este proceso a su cliente, el señor Marco Bográn, que, como decimos y repetimos, permanecerá estos días acá en el primer batallón de infantería, mientras es llevado nuevamente hacia los juzgados unificados de Francisco Morazán el próximo jueves. Con este contacto regreso con usted, Aldo. La noticia del día fue presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos. Cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Gracias, Claudio Almendares. El jueves 8 de octubre entonces será la audiencia inicial en contra de don Marco Bográn y el señor Alex Moraes, y en caso de dictarse auto de formal procesamiento, pues el juez decidirá si se mantienen con detención judicial o si se da otra figura. Los expertos dicen
que de darse este caso debe mantenerse en detención judicial. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, Olancho, la situación de Olancho, cómo atender la emergencia de Olancho. Estamos hablando de centros de estabilización por zonas, disponer de ambulancias con medicamentos de emergencia, oxígeno y personal médico, e incluso en aquellas zonas alejadas, helicópteros de las Fuerzas Armadas que puedan trasladar a los pacientes hasta el hospital con unidad de cuidados intensivos más cercanos. Hablamos de Olancho, aquí al noticiero al regresar. En su cuenta de Twitter, el Poder Judicial ha publicado un hilo de 2 tweets básicamente ilustrativos en materia de presentar acusaciones en circuitos jurisdiccionales con competencias nacionales. Dice este primer tuit del Poder Judicial, es la normativa nacional, decretos 247-2010 y 89-2016 e internacional, Convención de Palermo, no la Corte Suprema de Justicia o jueces que indican el criterio para presentar acusación en circuitos jurisdiccionales con competencia nacional al establecerse existencia de un grupo delictivo organizado. Y ubica ahí la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, la portada de este manual. Y un segundo tuit establece que tanto la normativa nacional como la internacional definen grupo delictivo organizado como una estructura de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo. En base a ello, el ente acusador decide si presenta acusación en jurisdicción ordinaria o en circuito especial. Esto en relación a la duda que surgió en el sentido de por qué se presentaba el requerimiento contra el señor Marco Bográn y el señor Moraes en tribunales y no en el juzgado anticorrupción, como lo pedía el abogado Marco Tulio Castro. La Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, ha hecho la publicación respectiva y también incorpora la Gaceta en donde se define el grupo delictivo organizado. Olancho sigue siendo el departamento que está en la mira de los expertos, de los científicos, no así de SINAGER, por su alta letalidad. Olancho es el departamento, oiga bien, 138 muertes por COVID-19, una letalidad de 5.98%. Bajar estas estadísticas es el reto de las autoridades sanitarias. En los últimos 2 meses, la mortalidad en el departamento de Olancho es cerca al 6%, casi el doble de la media a nivel nacional. En el noticiero hoy mismo y los programas de 30-30 hemos venido hablando de lo que es la tasa de letalidad, que es el número de fallecidos en función al número de casos confirmados por COVID-19. El departamento de Olancho ha ocupado el primer lugar en todo este tiempo con un 5.98%. Eso ha hecho de que la tasa de letalidad o el número de fallecidos vaya en incremento de manera sostenida y llega un momento que de una u otra manera los hospitales regionales, tanto en Catacamas y en Juticalpa, se han saturado. Y esa intervención integral tiene que incluir lo que hemos hablado, el fortalecimiento de los centros de triaje, la creación de salas de estabilización. Vea, en los centros de triaje que existen en Olancho, muy pocos cuentan con oxígeno, por ejemplo. Entonces, en este momento, la cantidad de personas que están llegando en una condición moderada a grave es alta y por ende, si no le da el aporte de oxígeno necesario, lógicamente estas personas tienen alto riesgo de fallecer. La falta de organización es el común denominador en el manejo de la pandemia y en Olancho se espera que sea oportuna, según esta galena. Es oportuna, pero lamentablemente todo aquí se hace en una forma desorganizada. Usted mira la cantidad de pacientes que están siendo ingresados en los hospitales de allá, cómo tienen un colapso importante y cómo muchos de ellos han sido referidos para nuestros hospitales. Definitivamente el día de ayer en esta cadena ni siquiera aparece Olancho como uno de los departamentos que tiene mayor problemas. Entonces definitivamente que esto es una lástima, es una pena
van a haber muchísimos más ingresos, van a haber muchísimos más muertos. El pasado fin de semana, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a través de su cuenta de Twitter, notificó la intervención especial en el departamento de Olancho. En marcha, intervención especial en Olancho para que unidos hagamos el mejor de los esfuerzos para proteger la vida y economía de un pueblo noble y altamente productor de nuestros alimentos, detalló el mandatario. La sociedad civil exige una intervención real. Pero se debe intervenir de manera real, no política. Recordemos que lo que hacen muchas veces es politizar la situación, o sea, salir en los medios de comunicación diciendo que se ha tomado una buena estrategia, que sea real, que no sea una intervención a medias. O se interviene o no se interviene. Una de dos, pero a medias nada. La instalación de triajes en varios puntos de Olancho es otra solución viable, según este especialista. Considero que esa es una estrategia que se debe seguir. Dividir el departamento en esos 4 territorios y poner centros de estabilización, centros de triaje, llámesele como se le quiera llamar, pero que sean centros que tengan todo el equipamiento, desde personal capacitado, desde el acceso a medicamentos, desde el acceso a pruebas rápidas y sobre todo transporte, el transporte adecuado para poder movilizar pacientes, ya sea a los hospitales de Juticalpa o el otro municipio, Catacamas, o movilizarlos a ciudades más grandes como ser Tegucigalpa o San Pedro Sula. En lo que va de la pandemia, SINAGER confirma 138 muertes por COVID en el departamento de Olancho. Alex Laínez, Noticiero Hoy Mismo. ¿Y cómo enfrentar esta emergencia en Olancho? Eso es lo que como noticiero hemos venido aportándole al país, instruyendo, enseñando, consultando a los expertos, investigando cómo atender la emergencia en el país por la pandemia del COVID-19. Y en el caso de Olancho, es urgente ubicar centros de estabilización por zonas, es decir, zonificar, llevar la atención lo más cercano posible a la población. Olancho tiene aldeas muy lejanas, no están cerca de un centro de salud, no están cerca de un hospital, mucho menos. Disponer también de ambulancias con medicamento de emergencia, con oxígeno y con personal médico para trasladar a los pacientes, porque las distancias son largas. Y en algunos casos, cuando el tiempo no lo permita, las condiciones de las carreteras o los lugares sean muy alejados, helicópteros de las Fuerzas Armadas que puedan trasladar a pacientes graves rumbo al hospital con unidad de cuidados intensivos más cercano. Esta es la forma de poder atender la emergencia en Olancho. Y como decía don Rafael Maradiaga de la sociedad civil olanchana, si se va a hacer una intervención, que sea una intervención real, completa y atacando el principal problema, no una intervención a medias. Y el doctor Videla decía hace poco que en los triajes tengan oxígeno, porque hay muchos pacientes que están llegando en situaciones bastante complejas en el plano pulmonar. Siempre en temas de salud, luego de varias semanas de ir a la baja, hoy las autoridades de salud reportan un incremento del 6% en la positividad de casos de COVID-19 en el departamento de Cortés. El no tomar las medidas de prevención contra el COVID-19 ha comenzado a pasar factura en el departamento de Cortés, donde la curva que iba hacia la baja hoy volvió a la alta, de acuerdo al informe de la semana epidemiológica número 40. Fuimos descendiendo la curva, pero lamentablemente en esta semana epidemiológica número 40 hemos tenido un aumento de un 6% de casos positivos de COVID-19. No hemos logrado vencer la COVID. Aún nos mantenemos en pandemia, así que lo que más se conoce son las medidas de prevención. Por eso toda persona que ha sido diagnosticada con COVID-19 tiene que utilizar todas las medidas de prevención. La doctora Levia Villatoro asegura que en San Pedro Sula también se registra un incremento de casos de COVID-19. La semana número 40 nos deja 244 más casos. Esto significa un aumento del 40% de datos en relación a los casos notificados según muestras de laboratorio procesadas y un aumento de la positividad de un 11%.
Ante este escenario, las autoridades de salud en Cortés hacen un llamado a la población para que tome las medidas de bioseguridad a fin de evitar un mayor contagio. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. Y el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, el doctor Carlos Umaña, asegura que hay 3 casos de reinfección de COVID-19, de los cuales ya uno falleció, pero según las autoridades de salud no hay casos confirmados, sino en investigación. Cada día es más preocupante la situación del COVID-19 en el país, que registran en la zona norte casos de pacientes que adquirieron esta enfermedad por segunda vez y que al menos uno ha fallecido, según el doctor Carlos Umaña. Tenemos las pruebas que podemos hacer en Honduras para demostrar de que hay un paciente que se infectó tempranamente en la epidemia, dio PCR negativo después y hace unos días dio PCR positivo. Nuevamente tuvo síntomas y un desenlace no correcto. Aparte de esta persona que murió, son 3 casos los que se han documentado. Las autoridades de salud en San Pedro Sula no tienen casos confirmados de reinfección, pero ya están en investigación y de ser confirmados enviarán muestras al Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos para su validación. En este momento no se han enviado pruebas al CDC para poder buscar una reinfección. Se han manejado datos a nivel de hospitales donde pacientes que con primera prueba han salido positivas en una segunda prueba. Realmente, como les explico, esto es un proceso, es un estudio científico que debe realizarse a esas pruebas para poder determinar qué tipo de cepa está causando el virus en la persona. ¿Sospechosos de reinfección? Tengo entendido que el departamento de Cortés tenía un paciente sospechoso, pero como les explico, San Pedro Sula en este momento no ha enviado pruebas a Estados Unidos. Los hondureños que tuvieron COVID-19 en los meses de marzo, abril y mayo deben tener más precaución para no volverse a contagiar, ya que los anticuerpos duran de entre 2 a 4 meses, según las autoridades de salud. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. Esta mañana, empleados del Hospital Escuela protestaron porque llegaron a sus instalaciones en el área de cirugía y no encontraron equipo de bioseguridad. Las autoridades dieron respuesta, pero dicen que la empresa proveedora les ha quedado mal. Así es, lastimosamente, como lo venimos diciendo, esto es una situación a nivel mundial. Internacionalmente incluso es muy difícil el acceso a poder hacer las compras. Hicimos en tiempo y forma una compra a una empresa extranjera, la cual envió sus muestras de equipos de protección y la compra era de 300,000 equipos, los cuales nos aseguraban terminar este año. Pero lastimosamente, cuando ya se les aprobó y llegaron estos equipos no reunían las características de la muestra que enviaron inicialmente. Eso nos provocó un atraso y nos deja a nosotros, como también a todos los demás hospitales, imagino están pasando la misma circunstancia, sin los equipos necesarios y el personal pues también tiene derecho a reclamarlos. En ese sentido, inmediatamente se hizo una compra electrónica, pero ya por una cantidad menor para poder ir satisfaciendo las necesidades inmediatas. Esa cantidad de equipos ingresa el día de hoy. El hecho es que hasta el día de hoy tenemos este reclamo, nosotros ya nos habíamos adelantado, pero lastimosamente esta empresa pues envió equipos que no reunían las características de que se necesitan para COVID y tampoco podíamos exponer al personal con un equipo que no les iba a proteger y recibir un producto que no era el que... Estamos de regreso, le hablábamos más temprano en el noticiero de la situación que está pasando el departamento de Olancho. Olancho se mantiene con una alta tasa de letalidad, se anunció la intervención por parte del presidente de la República en Olancho. El problema es que ayer Sinajer sale con una cadena nacional en donde no ubica a Olancho dentro de los departamentos en etapa 5, en fase 5, que son los de mayor impacto, aparentemente porque la cantidad de casos en Olancho no son tantos como en otros departamentos, como si lo es Cortés, lo es Francisco Morazán. Sin embargo, no se midió la tasa de letalidad, que es la más alta a nivel nacional y una de las más altas a nivel centroamericano. Así, tomar decisiones así, y yo tomo lo que decía Edgardo Melgar ayer con el doctor Omar Videa en 3030, tomar decisiones para el presidente en base a lo que le dice Sinajer es bastante complicado, porque entonces, ¿qué va a pasar en el departamento de Olancho si a pesar de que es el departamento con la mayor tasa de letalidad, Sinajer no lo ubica ni lo incorpora como tal? Está con nosotros el alcalde Miguel Méndez. El alcalde Miguel Méndez es el jefe edilicio de San Esteban. Alcalde Méndez, qué gusto saludarlo.
Buenas noches, Aldo Romero, y de igual manera buenas noches a toda la teleaudiencia de hoy mismo. Muchas gracias por la invitación. Tengo un cuadro que me facilitó la Regional de Salud de Olancho, quisiera ver si lo podemos ubicar en pantalla, donde están los casos por municipio hasta el 3 de octubre, estamos hablando hasta el sábado, quedaron de actualizármelo mañana, pero hasta el 3 de octubre la situación en el caso de su municipio, San Esteban, lo vamos a ubicar, San Esteban está... San Esteban está abajo de Hualaco, San Francisco de la Paz, Hualaco, San Esteban. Se habían procesado o se realizaron, 86 pruebas, de las que se procesaron 83, pero positivas, alcalde, salieron 54, es decir, más del 50% de pruebas positivas de las procesadas y todavía con 13 pruebas pendientes. ¿Qué le dice estos números a usted? Esto es hasta el 3 de octubre, no sé en qué medida se han incrementado los casos en San Esteban. Cuénteme un poco cómo está la situación, alcalde. Gracias por atendernos. Bueno, Aldo, la realidad que tenemos en San Esteban es que tenemos 67 casos confirmados por SINAGER y es de aclarar que estos casos son a través de pruebas PCR o el hisopado. Y también de este tema es importante mencionar también de que usted mira que la tasa de positividad es bastante alto, pero sí es importante aclarar también que a estas personas que se les ha aplicado una prueba de hisopado son personas que generalmente ya fueron identificadas en el triaje y personas que ya fueron tratadas por historia clínica por un médico y que de igual manera ya le aplicamos una prueba rápida. Entonces nosotros las PCR principalmente las estamos utilizando ya para verificar si el paciente ya salió más bien de la COVID. En el tema del triaje, Aldo, en el municipio sí nos ha resultado efectivamente. Hemos hecho un trabajo con el equipo de salud muy importante y también es de reconocer que son muchos más casos de los 67 que están confirmados por PCR. Claro. Porque tenemos 2 meses de estar trabajando en el triaje y nosotros en San Esteban sí hemos tenido la posibilidad que tanto con esfuerzos de Fuerza Honduras, que es un programa muy interesante que nos ha venido a fortalecer mucho el municipio y que sé que es algo muy acertado que hizo el gobierno del presidente Hernández, también como municipalidad y sociedad civil nos hemos unido. E incluso tenemos una ONG que se llama Honduras Outreach, una ONG norteamericana que también nos ha facilitado el tema de las pruebas rápidas y que nos ha permitido identificar pues los casos en la primera instancia, que creo que es lo más importante. ¿Hace cuánto tienen triaje en San Esteban? Bueno, precisamente estamos cumpliendo el día de hoy 2 meses. 2 meses. Sin embargo, ya teníamos atenciones médicas, Aldo, antes de esto, ¿verdad? Estábamos siempre con el equipo de salud, pero teníamos muchas limitaciones. Hay que ser honestos, prácticamente solo teníamos 2 médicos que daban servicio y de igual manera un médico que estaba en servicio social. Con Fuerza Honduras contratamos más médicos, contratamos enfermeras y también como alcaldía, por ejemplo, en un centro de salud que es Santa María del Carbón, donde tenemos los hermanos Pech, también habilitamos otro médico como municipalidad para fortalecer, porque ahí nos estaban saliendo bastantes casos. ¿Cuántos médicos tienen en este momento en el triaje? Bueno, contratamos 2 de parte de Fuerza Honduras, pero también tenemos en Santa María del Carbón, contratamos otro, aparte de los médicos normales que siempre han existido en el municipio, que son 2 médicos en el centro de salud. ¿Tiene oxígeno en el triaje? Sí, contamos con servicio de oxígeno, Waldo, pero es importante aclararle a la población que solamente es para estabilizar los pacientes. Nosotros en el municipio no tenemos un hospital grande, sino que lo que hacemos es que atendemos al paciente. El equipo médico determina si es necesario que se vaya para su casa con medicamentos, lógicamente, si es necesario que esté en observación y si es necesario remitirlo a Juticalpa, que es el hospital más cercano. Hasta el momento es importante informar, hemos tenido 916 atenciones, no necesariamente 916 pacientes, porque tal vez una persona puede llegar 2 o 3 veces a darle seguimiento a la atención médica que le dio al inicio. Y algo muy curioso, Aldo, es que de estos 916 atenciones, son 395 hombres y 521 mujeres. O sea que las mujeres están acercando más en el departamento de Olancho a buscar atención médica. Hemos entregado 598 tratamientos maíz de forma preventiva en muchos de los casos y también es importante mencionar que hemos referido 12 pacientes al Hospital San Francisco de parte de San Esteban. 12 pacientes. 12, y tenemos 5 muertes confirmadas por SINAGER. ¿Letales confirmadas en San Esteban? 5. 5 confirmadas, certificadas por SINAGER. Sí. ¿Por sospecha, sí, alcalde? Bueno, mire, por sospecha, el equipo médico local dice que andan alrededor de entre 12 y 15 personas. ¿Por sospecha entre 12 y 15? Sí. ¿Todavía por certificar? Sospechosas, pero que nosotros no podemos certificarlo. Claro, porque no tienen
si no tenemos la logística para hacerlo. No tienen los resultados, por supuesto. 5 confirmadas y entre 12 y 15 por sospechas. O sea que la situación de San Esteban es fuerte en cuanto a números. ¿Cómo ve usted el hecho de que ayer SINAJER no incorpora al departamento de Olancho en esta etapa 5, tomando como base menos casos y no la tasa de letalidad, que es bastante alta y que es la más alta del país? Así es difícil, pienso yo, tomar decisiones, y así ustedes los alcaldes no saben qué va a pasar. Bueno, recordemos que en el reporte que tiene SINAJER hasta el 3 de octubre, que usted lo mencionó, hay 1.821 casos confirmados en el departamento. Sí. 1.821, correcto. Y en este sentido, creo que el tema de la intervención que el presidente Hernández anunció, creo que ha sido muy positivo. Incluso hoy estuve en comunicación con el subcomisionado Francisco López de Copeco y me mencionaba de que ya llegó una parte de equipo. El día de hoy hubo una reunión de parte de SINAJER Olancho y me agrada mucho. Yo quiero agradecer hoy mismo públicamente también, porque han estado pendientes del departamento. En la reunión que tuvieron el día de hoy me mencionó temas que ustedes lo han mencionado en su noticiero. Por ejemplo, el tema de las salas de estabilización, ver cómo podemos poner algunas salas, por lo menos 4 en las zonas estratégicas. Una de ellas, por ejemplo, en el caso de nosotros, sería San Francisco La Paz, para cubrir San Esteban, Gualaco, San Francisco, Manta y Guarizama. De igual manera, lógicamente, las ciudades grandes como Juticalpa y Catacamas, que necesitan apoyo por la cantidad de pacientes que pueden llegar. Y de igual manera, Aldo, en los pueblos del norte, que son los pueblos que están más distantes y que tal vez se complica más el traslado de los pacientes. En el caso de San Esteban, pues nosotros estamos alrededor de 100 kilómetros de la cabecera departamental y afortunadamente pues tenemos el corredor agrícola, que no tenemos que transitar por calle de tierra. Antes de, voy a ir poniendo el cuadro de la estrategia y de cómo atender la emergencia que hemos venido promoviendo en el noticiero para el departamento de Olancho. Ya lo hemos venido haciendo con otros departamentos, se habló para Islas de la Bahía en su momento, se hizo para Choluteca también, ahora nos preocupa el departamento de Olancho y hay que estar buscando la forma de apoyar a los departamentos y a ustedes los alcaldes para posicionarse, para empoderarse. La estrategia, y se la comparto, porque usted la mencionó, alcalde Miguel Méndez, el primer punto de la estrategia en Olancho, por favor, habla de centros de estabilización por zonas. Usted me dijo que hoy ya hablaron de esta situación, de esta posibilidad, de estos centros de estabilización. ¿Puede repetirme esa parte, por favor? Bueno, me comuniqué con el subcomisionado Francisco López de Copeco y me manifestó que en una de las reuniones que tuvieron el día de hoy con SINAJER Olancho, tocaron este tema, ir visualizando la posibilidad de ubicar algunos centros de estabilización por zonas, principalmente aquellos lugares, Aldo, que tal vez la distancia, como ustedes lo mencionan, es muy larga. Y aquí es de también mencionar algo que es bien importante, que los pacientes lastimosamente nos están llegando muy tarde a los centros de salud, a los centros de triaje o al hospital. Entonces también necesitamos que la población en este tema tome acciones, que en los primeros síntomas, por favor, busquemos ayuda médica, porque cuando llegan tal vez con la enfermedad avanzada, con este tema de COVID complicado, tal vez los médicos poco o nada pueden hacer. Entonces, en este sentido, creo que los centros de estabilización es una muy buena estrategia y me agrada que ustedes lo han mencionado y que el día de hoy también se estuvo platicando ya a nivel del departamento. ¿San Esteban podría compartir un centro de estabilización con qué otros municipios? Sería San Esteban, Gualaco, San Francisco, La Paz, Manta y Guarizama, porque nosotros estamos de parte de salud, somos como una red. Entonces, en San Francisco, La Paz estaría como el lugar y tendríamos que trasladarlo nosotros, que lógicamente para San Esteban sería súper cerca, ¿verdad? Bien, ¿qué llamado le hace finalmente, alcalde? Agradecemos tomar la comunicación y qué buena la noticia que nos da de que se está hablando ya de centros de estabilización en Olancho, porque son importantes. ¿Qué mensaje enviarle al país y a las autoridades sanitarias, a las autoridades correspondientes, de esta necesidad urgente de intervenir Olancho en materia sanitaria para detener, alcalde? El objetivo aquí ya tiene que ser detener el crecimiento de la pandemia y bajar la tasa de letalidad. Ya no se puede tener a Olancho con esos niveles, ni mucho menos permitir que suba. Sí. Algo muy importante, Aldo, que yo creo que también es de manifestar, es que necesitamos hacer más pruebas rápidas. Porque, mire, en el caso de San Esteban, yo estoy seguro que nosotros hemos identificado muchos más pacientes que han salido positivos por COVID-19, pero no han sido confirmados por PCR. Entonces, por ejemplo, la tasa de nosotros anda alrededor del 7%, pero no es real. Porque si usted de los 67 casos que tiene,
les hace prueba PCR a los pacientes que han sido confirmados por historia clínica y por prueba rápida, lógicamente esa tasa, la real, anda alrededor del 3.5-4%. Y yo sé que pasa también en la mayoría de los municipios del departamento del Ancho. En este sentido, yo creo que es un buen momento. El departamento del Ancho dio un ejemplo muy interesante, Aldo, y es importante que también miremos de dónde venimos. Recordemos que el departamento fue el último departamento de los últimos donde tuvimos casos confirmados por COVID, porque existió un cierre. Incluso fue ejemplo a nivel nacional y decían que qué bien se estaba trabajando en el tema de la contención. Autoridades nacionales, autoridad local, de igual manera Sinajero Lancho, sociedad civil, incluso personas de los CODEN locales que se involucraron. Y creo que este fue un muy buen ejemplo a nivel nacional. Después vino lo que era el cierre de la economía, en lo cual, por ejemplo, tuvimos el proyecto Honduras Solidaria, que fue muy positivo también. Nosotros, particularmente en San Esteban, llegamos a más de 6,000 hogares. Yo creo que esto es de agradecer el esfuerzo también que el gobierno del presidente Hernández hizo en ese momento para apoyarnos a las personas que no estaban trabajando. Pero la realidad que hoy tenemos, Aldo, es diferente. Tenemos una economía que lógicamente tenía que estar abierta porque no podíamos seguir en este momento, seguir con la economía cerrada. Teníamos pérdida de empleos y yo sé que la gente necesitaba salir a trabajar. Entonces, en este momento tenemos que unirnos todos, tenemos que trabajar en equipo y aquí algo bien importante, que el papel de la sociedad, el papel de la población es fundamental. Tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, cumplir con las medidas de bioseguridad. Todavía en el departamento, incluso lo manifestaba el otro día el alcalde de Juticalpa, sí, miramos que gran parte de la población no quiere usar una mascarilla y son cosas que no pueden suceder. Entonces yo creo que nosotros como autoridades locales, de igual manera con el gobierno central, vamos a trabajar juntos, pero necesitamos que también la población nos apoye con las medidas de bioseguridad. El tema que ustedes lo han mencionado de las zonas de estabilización me parecen excelentes. De igual manera, fortalecer al Hospital San Francisco creo que es muy importante, que es el hospital de referencia del departamento. Y creo que en este sentido, lógicamente, tanto con personal como con medicamentos, hacer un esfuerzo todos, porque al final lo más importante es salvar vidas, que es lo que tenemos que enfocar, claro, y es lo que tenemos que unir para poder salir de este momento complicado que estamos viviendo como país. Alcalde, le agradezco su participación esta noche. Muchas gracias a usted, Aldo, por estar pendiente del departamento. Que Dios les bendiga. Un abrazo muy fuerte. Cervecería Hondureña y la compañía Coca-Cola presentaron los importantes avances de su programa de recolección y reciclaje Hagámosla Circular, lanzado a inicios de marzo, con el cual se marcó un hito en las acciones de conservación y protección ambiental del país. Con un modelo de empaque circular, es decir, que todas las botellas que van al mercado se recolectan, se reciclan, se convierten en insumo para las nuevas botellas y se vuelven a utilizar. Hoy, con mucha satisfacción, quiero anunciar que pese, como mencioné anteriormente, a la emergencia y a todas las medidas de prevención que hemos tomado, el programa no se detuvo y seguimos avanzando. A pesar de todas las adversidades, nuestro compromiso sigue vigente por Honduras, por nuestro medio ambiente. Me siento orgullosa de anunciarles que hoy, en este momento, 6 meses después de haberlo lanzado, todas nuestras botellas plásticas, todas las botellas que producimos con nuestras marcas, usan material reciclado 100% hondureño. Es decir, dejamos, como hacíamos anteriormente, de importar de Asia la resina reciclada y ahora localmente la producimos junto con nuestro aliado INVEMA. Este gran logro significa, como todos sabemos, los beneficios son menos fugas de divisa para el país, más empleo y más prosperidad para todas las familias recolectoras. Como parte del beneficio del programa y alianza entre Cervecería Hondureña, Coca-Cola e INVEMA, se están apoyando las cadenas de recolección conformadas por miles de familias. La parte más clave para que el reciclaje funcione es toda la gente que se dedica a la recolección. Esta gente que a veces vive de esto en su día a día. Continuando en los próximos días con el equipamiento logístico, dotándoles de máquinas compactadoras. Además de eso, el pilar de diseño nos dice que tenemos que tener al menos un 25% de resina reciclada. Ese compromiso ya hoy lo estamos cumpliendo en el caso de Honduras con el anuncio que Paola nos comunicó hace unos minutos, donde ya toda la resina que se está utilizando para producir nuestras botellas en Honduras
proviene de material recolectado en Honduras. El secretario de Ambiente confirmó su apoyo y agradecimiento por esta iniciativa. Pero sí, estamos de la mano con la cervecería hondureña, estamos listos para que este tipo de esquemas, tanto en las costas hondureñas también como en el Golfo de Fonseca, desintoxicando, y también a nivel nacional para que los desechos sólidos, en este caso los plásticos, no anden en las calles. La meta total de recolección para el cierre de año se estima en más de 3.2 millones de libras de plástico, que pasarán a convertirse en resina plástica reciclada hondureña. Aquí concluimos, sigas informando a través de nuestras redes sociales y nos encontramos mañana 7 de la mañana en punto, hoy mismo primera edición. Buenas noches. Este es el resumen de noticias. Detención judicial para exdirector de Inves H, Marco Bográn, y el administrador Alex Moraes por malversación de caudales públicos. Es decir, llegó la ATIC y él mismo salió y se entregó y parece que lo trasladaron a la oficina del ATIC. Todo eso no me consta. Reducir en Olancho la más alta letalidad es el desafío de las autoridades sanitarias. El departamento de Olancho ha ocupado el primer lugar en todo este tiempo con un 5.98%. Eso ha hecho de que la tasa de letalidad o el número de fallecidos vaya en incremento. Luego de varias semanas de ir a la baja, hoy las autoridades sanitarias reportaron un repunte del 6% del COVID-19 en Cortés. 3 casos de reinfección por COVID-19 registran autoridades del Seguro Social en San Pedro Sula. Hoy comenzó la nueva programación de la radio número 1 en el género urbano. XY La Rompebocinas llegó cargada de muchas sorpresas y nuevo talento a nivel nacional. Escúchala en sus diferentes frecuencias: 90.5 en Tegucigalpa, 107.3 en San Pedro Sula, 98.7 en La Ceiba y 101.9 en Choluteca, celebrando 16 años con vos. XY La Rompebocinas. Presidente de Estados Unidos Donald Trump vence al COVID-19 y sale caminando del hospital Walter Reed. Este fue el resumen de noticias.